Núcleo. Ocurre además que el valor de esta tolerancia o vibración propia se nos presenta como la longitud base para la longitud y el tiempo de Planck. Hagamos referencia a la llamada calle de vórtices de von Karman y a cómo la oscilación en un fluido origina vórtices alternos que se propagan a partir de aire frío y caliente. Según sentido alterno de la única carga rototraslacional se obtiene para el fotón un resultado análogo, en que la carga total es cero, y los subvórtices se originan en otro principal, eléctrico en el caso de la figura. Se trataría en realidad, y ni más ni menos, que de toda una partícula, onda-partícula, que va tomando las sucesivas posiciones. No se entiende una rotura de simetría por ello, la carga oscilante sería realmente la que causaría el fotón. Como por ejemplo, un astro solitario en su órbita existe pese a sus relativas oscilaciones e interacciones. Repetimos que los vórtices del dibujo obedecen a una forma de representación. Su volumen interno no tendría por qué contener esas turbulencias, salvo para el campo eléctrico, que solo son una manera de indicar el sentido de los giros. Para el caso también nos valdrían unos simples círculos, los límites de influencia en las posiciones de la carga en movimiento. Es solo uno de los círculos energía el que se mueve, dando origen a la masa y a la carga de flujo eléctrico. Cuanto H y subcuantos. Margen de tolerancia. La estructura estática o en reposo para el fotón no es posible, sino su equivalente, el anillo gamma, pero nos valemos de ella como una forma virtual para su estudio. Con la figura anterior obtuvimos el porqué de H. Se trataría de la película de la oscilación circular de un solo elemento. La circunferencia roja posee la longitud del módulo de H, sin factores de 10. Con respecto al radio real, para H las supuestas partículas se desplazan radialmente hacia afuera según lo que llamamos tolerancia. La circunferencia negra va según el radio geométrico con arreglo al de los círculos menores, reposo. 6,625545 igual a H frente a 6,6260. Valor Planck. 1/16 tiempo y longitud de Planck. La tolerancia entre los supuestos 6 módulos, en la acción, círculos, uno solo en realidad, pero en movimiento, define la separación entre cada dos posiciones del módulo mayor, H, único generador de energía en el recorrido fotónico, es decir, la separación virtual entre subcuantos. Un terreno de nadie cuya longitud y tiempo de recorrido para velocidad se dan origen a la longitud y tiempo de Planck, el desplazamiento mínimo del fotón, según límite de H, Fig, anterior. Sin embargo, respecto a la energía, como ya se vio, el valor para un ciclo no es de 6 sino de 6,62, los pequeños intervalos de la línea de H entre unidades también cuentan. Veamos por qué los intervalos o tolerancia entre las subunidades de energía constituyen lo mínimo que puede ser considerado como base para la longitud de Planck. Los valores para el tiempo y la longitud de Planck son: tal vez el cuanto mínimo de longitud a considerar fuera, para nuestra dimensión, 0,0161625 10^34, es decir, un décimo de la LP. 1/17 masa y energía de Planck. Spin y estructura de los fermions. Electrón, protón, neutrón. En este tema proponemos unas particulares estructuras para el electrón y los fermions, electrón, protón y neutrón, y unos atributos consecuentes. Estas las basamos en anillos simples compuestos a su vez de anillos primarios, todos ellos consecuentes a la consideración de onda-partícula. Explicar el spin supone que las orbitaciones de los elementos internos poseen un sesgo característico, el que les proporciona el spin medio, como fermions, con su ángulo de inclinación propio o el complementario de las órbitas que les son afines. Serían 3 los anillos que se configuran y se mueven en conjunción con el giro global de la partícula, 3 ondas en realidad. A continuación exponemos gráficamente las ondas constitutivas para el fotón y cómo se obtienen los valores de H y de la masa elemental a la que llamamos masa gamma. Es decir, junto con H se calcula también el valor de una masa o energía másica componente aún más pequeña y que llamamos masa gamma 1, y otra a partir de esta a la que llamamos masa gamma 2. 2:1 relaciones gráficas para la onda fotón. Esquema sobre la energía.
Campos eléctricos y resultado magnético. Onda partícula gamma 1. Ondas magnéticas y velocidad. Según se observa en la figura anterior, el giro en la oscilación, positiva-negativa, da lugar al campo magnético giratorio alterno en torno a la partícula que se desplaza. 1. Ámbito partícula y onda partícula. Mediante las esferas se ve mejor cómo las líneas magnéticas circunvalan el ámbito energético de la partícula. A la derecha queda reflejado el campo magnético propio oscilante de la partícula, que no influye en el campo magnético global del fotón. Onda fotónica completa. El módulo de la velocidad media que calculamos para 1 según un triángulo rectángulo, por ser la inclinación de la onda de 45, es el mismo que se repite en el cambio de direcciones según una velocidad constante con la oscilación curva. Ya dijimos que la partícula carga 1 gira en torno a un punto del vacío que cambia continuamente con el avance del fotón. Ello ocurrirá también cuando para frecuencias mayores la dicha orbitación se haga en la forma elíptica. Será una energía centrípeta al estilo de como un radio, la que procure la atracción central. Es una manera de expresarlo. 2 a 2 velocidad carga, gamma 1. 2 a 3 cuanto de energía para gamma 1. 2 a 4 cuanto de energía para gamma 2. H2 cumple con la relación para la masa gamma 2. 2 a 5 la masa impropia o relativista. Según se nos explica para el impulso P igual a mv, la velocidad no va de acuerdo a la celeridad, pues la relación entre ambas no es sencillamente proporcional sino más compleja en las oscilaciones, por lo que se impone un coeficiente de relación calculado según los supuestos de Lorentz. Suponemos dos observadores A y B en un sistema inercial. B es estacionario respecto a A y este se desplaza a velocidad v. A emite una señal luminosa en perpendicular hacia B. El triángulo que se origina debido al desplazamiento de A obliga a distintas consideraciones, como el tiempo de B, el tiempo de A, y los desplazamientos de la señal a la velocidad de la luz, y del observador A. Resolviendo el triángulo por el teorema de Pitágoras y con cierta transformación se llega al dicho factor de Lorentz, válido también, aparte de para el tiempo relativo, para la velocidad y la masa relativas. Sin embargo, existe una velocidad taquiónica como resultante, que nos da una idea precisa de la relación entre celeridad y velocidad. Se trata de la suma de los vectores vc, velocidad de la partícula taquiónica 1, y la c del desplazamiento integral del fotón. Dicha velocidad unifica en una sola la velocidad interna de oscilación y la velocidad de avance del fotón que, también es común a la carga oscilante. El resultado del movimiento se asemeja en cierto modo con la calle vórtices de von Karman, aunque dicha semejanza sea en la práctica poco explícita. Esta VR sería una velocidad virtual, como se dice, que realmente no lo sería tanto. Sucesivas direcciones de la velocidad de avance que resultan en la oscilación. Calle de vórtices. Se dice que la masa de las superlumínicas es imaginaria. Como no, si se considera que la masa del fotón es cero. Según el radicando del factor de Lorentz, algo menor que cero es negativo, y si así fuera, algo negativo que se somete a una raíz cuadrada, quedará afectado de la unidad imaginaria. Es lo que ocurre si se aplica el factor de Lorentz habitual. Sin embargo, si se opera correctamente, el carácter imaginario de la superlumínica desaparece con la simple inversión del radicando de Lorentz, lo que va a significar tomar C, no como referencia absoluta última, sino como relativa al inicio de las inframicro de V2, según el factor, y siempre mayores que C2, es decir, a la inversa. Para el tiempo. ¿Qué es la velocidad media calculada para la onda de la carga del fotón? No caben consideraciones de masa propia para el fotón, sino impropia, pues ésta solo aparece de manera dinámica a partir de F igual a 1. La partícula que llamamos gamma, de masa m. Como origen de la del fotón vendría a ser respecto a este como un fotón imaginario en reposo, pero un concepto para tal no existe. El fotón es una onda partícula y no puede confundirse con la gamma en movimiento sino con su transformación.
puede considerarse que la masa propia de una partícula enrocada en un ámbito cerrado curvo aparece para una frecuencia interna mínima de F igual a 1. De no ser así, no se extendería a todo el elemento, con la consiguiente asimetría. El fotón, en cambio, es de ámbito abierto, la extensión de su masa lo es según una curva oscilante. Una masa viajera aún dentro de la partícula, pero no enrocada. La masa mínima de una partícula ha de ser como para el fotón el cuanto másico gamma, que quedaría referido a su cuanto h como unidad para F igual a 1, una revolución por segundo. El valor extendido de la masa a toda la partícula en sus giros cerrados significa multiplicar la masa de sus elementos por su frecuencia másica interna, como es obvio. Una supuesta phi para el fotón según masa es equivalente a frecuencia oscilatoria F según energía. Sin embargo, la phi de una partícula normal no coincide con la frecuencia de su onda partícula, ya que suele ser compuesta y no elemental. De aquí se extraen dos consecuencias. La masa de una partícula, como dinámica que es energía, se extiende según su periodo de revolución, debido a sus velocidades internas, probabilidad de presencia que también se diría. Al cabo, toda la masa será igual a la masa propia de sus elementos multiplicada por su frecuencia másica, todos sumados. La base de partida está por tanto en las masas propias componentes, que al multiplicar por la frecuencia másica de los elementos componen la masa total de la partícula. El fotón, sin embargo, solo tiene una masa propia dinámica, pues como tal el fotón no existe en reposo, el cuanto de masa fotónica se repite con cada h según la frecuencia. La consideración del cuanto mínimo de masa en sí misma solo puede ser impropia, pues depende de C2. El cuanto de masa asociado al de energía. La relatividad de la masa. El grado de crecimiento de la masa cinética, inversamente proporcional a la velocidad taquiónica, es relativo a la velocidad de referencia del observador. Aquella que establezcamos como maestra en los factores y las fórmulas. Si partimos de la velocidad c como tope, se observa cómo la masa decae para el taquión respecto a su masa propia, mientras que a velocidades menores que c, la masa se incrementa con relación a la masa propia. Admitidos los taquiones, si fijáramos la velocidad de referencia para los factores en, por ejemplo, nc, mayor que c, resulta que los taquiones intermedios pasan a ser partículas normales, a velocidad menor que nc, y en tal caso la masa de estas debida a la velocidad se incrementa respecto a su masa propia, ver figura. Esto nos indica que la consideración de masa es relativa, como pueda serlo el tiempo o el encogimiento de la longitud. Una cuestión de relatividad. Podría decirse quizá que sea una cuestión de expansión o concentración de la masa, o que la uniformidad en densidad de vacío afecta menos en la dirección de la velocidad creciente que en la decreciente, debido al tamaño relativo. Se puede suponer, en fin, cualquier otra velocidad maestra inferior o superior a c, que aplicada a los factores Lorentz surtirían el mismo efecto. El electrón. Composición gráfica interna del electrón según los tres anillos electrónicos. A lo largo del tema llegaremos a este resultado gráfico que, aun con las limitaciones lógicas, nos expresa la estructura y el comportamiento de giro de los componentes del electrón. Presentar al electrón como puntual no es muy conveniente, pues podría confundirse con un punto indeterminado sin dimensión. La pequeña partícula posee un pequeño volumen, o, mejor dicho, un ámbito cerrado y curvo, en relación al resto de materia, en el que sus masas cargas elementales se desenvuelven según unas pautas establecidas. De otra forma no se explican el origen de sus cuantos concretos de masa-energía o la generación de sus campos eléctrico y magnético, ni su estabilidad. Pero tampoco se puede suponer al electrón ni a ninguna otra partícula como una esfera, una bolita. La cualidad fundamental de la materia es el movimiento cuantificado y discontinuo de elementos. Lo que podemos ver o detectar para las partículas es la vibración u oscilación de sus componentes, al poseer esa energía interna inscrita en un ámbito particular en que se mueven y se transforman según onda-partícula. Considerar bolitas o esferas solo se justifica para el estudio como figura estática o de reposo, que en realidad no existe. La parcial estaticidad de la masa o energía interna, tampoco la hay. Se trata de abstracciones. Matemáticas diferenciales.
La energía mínima para la onda fotón tiene su origen en un movimiento curvo oscilante. Su ámbito temporal se renueva de continuo en su movimiento. Para el electrón, sin embargo, el diagnóstico es relativamente más simple y sus pautas de movilidad también se adecuan a las de onda corpúsculo. Tampoco se puede desdeñar la no continuidad del movimiento que realmente se haría a saltos cuánticos, según posiciones sucesivas y definidas. Obviando lo anterior, estudiaremos el electrón en reposo y en el seno de un campo magnético externo uniforme. Un corpúsculo onda podrá orbitar en círculo o en elipse, como lo haría una cuerda vibrante libre que en un entorno cerrado se retrae sobre sí misma, o si entra a girar alrededor de un punto denso de energía, fuerzas centrales. Puede hablarse del colapso de onda cuando dos o más confluyen en un mismo punto o cuando un medio concentrado las obliga a ello. Sería este el fundamento de una nueva masa. Los puntos densos de energía en el vacío, discontinuo, lo son todos, solo que en distintos grados de evolución y tamaño consiguiente, según su etapa de expansión dentro de la expansión universal, asterisco. Esos puntos, de no ser así, sino estáticos, como darían origen a mayores o menores universos, extensos o reducidos, desde el más grande a la partícula más pequeña, su densidad aumenta hacia abajo o se diluye hacia arriba según la cuantificación del espacio-tiempo. Asterisco, cualquier punto que se mueve ha de hacerlo hacia afuera de su propia ubicación. Una distribución de varios tendería a la expansión común, lo contrario sería la concentración cuando las fuerzas mediáticas externas sobre ellos la superen, gravedad. Distinguiendo entre fotones, con su masa relativista o impropia, en el sentido de que el fotón en reposo no sería un fotón, y partículas másicas, masa propia. Es obvio pensar que el origen del fotón, ondulante y de velocidad c, provenga de un anillo de velocidad. También sé que es acelerado por efecto de un empuje, en una dirección. Seguramente Maxwell se referiría a ciertos vórtices magnéticos y otros eléctricos en ese sentido, cuando elucubraba sobre su teoría electromagnética. La dificultad en la creación o emisión de fotones por parte de las partículas parece que esté en admitir que una carga-masa pueda generar fotones virtuales en el vacío, constantemente, sin perder energía. Sin embargo, la energía cinética interna necesaria ya la poseen los propios vórtices anillo, que también constan de su imprescindible vacío inscrito. Solo necesitan un pequeño empujón para su avance y conversión en ondas. La energía que la partícula pudiera perder en tal empujón, tan pequeña como que el rozamiento es casi inexistente, seguro que la recuperará mediante la acción sobre ella de otro u otros vórtices anillos, siempre presentes, de efecto contrario, y así sucesivamente. Distinto será si la partícula literalmente emite o absorbe dicho fotón. ¿Existen estos elementos anillo? ¿Por qué no? Solo se trata de cuantos elementales no fotónicos. La partícula anillo aún quedaría inserta en la frontera de Planck y actuará como fermión o como bosón según interaccione. Dada su dimensión, más recogida que la del fotón y su invisibilidad consecuente, formaría parte a todas luces de la materia oscura. Tal como nosotros lo vemos, nos referimos a tales vórtices o anillos precedentes como los elementos mínimos de los electrones. No será precisa la creación espontánea de esos anillos a partir de un fotón generador, sino que han de ser material previo para fotones, electrones y el resto de los elementos. Será así porque los elementos son la asociación de otros según ciertas reglas, y los cuantos elementales han de asociarse en la formación de cuantos más complejos progresivamente para formar elementos y partículas más sofisticadas. Así ha de ocurrir también para la propia formación de tales anillos. Formación de pares. Este proceso invisible, que se consigue ver artificialmente con los aceleradores, también ocurrirá de forma espontánea cuando se den grandes temperaturas y barra diagonal o a altas velocidades. Definamos el elemento anillo, una especie de cuerda cerrada como en la teoría, como una oscilación circular equivalente a la oscilación mínima de un fotón primario de frecuencia 1. Ambas partículas, anillo y fotón, diferirán en la existencia o no de un impulso de traslación. El impulso de traslación fotónica para frecuencia 1 se corresponderá con la del paso de la energía electromagnética libre del anillo en reposo a orientada, y de frecuencia de oscilación giro también 1. De tal forma, en la correspondencia sin más,
la masa permanece y los campos se transforman en viajeros. Con el impulso aplicado pasa a conformarse en la energía cinética de dicho fotón primario. Las energías de fotón y anillo, ambos de frecuencia 1, serán equivalentes. Su naturaleza fermiónica nos hace pensar para ellos en un spin y ángulo de inclinación del momento angular, igual al del electrón y por homólogas razones. Tal componente presentará características cuánticas precursoras del fotón y propias de la más elemental onda, partícula másica. Se podría hablar del fotón como dos campos que se inducen mutuamente, pero pasamos por alto un detalle. Sin la existencia de cargas, elementos rototraslacionales, no hay generación de campos, ni subsistencia por mucho tiempo de tales campos. Menos aún podrían inducirse uno a otro si no se les acelera. Pero aún más, los campos o las líneas de campos son en realidad electromagnéticos. La distinción en eléctricos o magnéticos es una cuestión de relatividad entre ambos, del tamaño de sus elementos y de dirección y formas de giro. ¿Por qué decir entonces que el campo electromagnético del fotón se mantiene como tal, invariable, lejos de su fuente, su generadora en el vacío, sin necesidad de cargas viajeras, como si se tratase de un insólito proyectil de movimiento eterno o unos eslabones sin carga masa preengarzados, sin un motor? ¿Qué los mantenga? Pensamos que la energía que mueve las partículas proviene en último extremo del vacío. Sin embargo, los campos necesitan de un generador inductor explícito que les dé forma y una estructura para su traslación mutuamente inductiva. De otra parte, la similitud del fotón con otras ondas no se sostiene. No es lo mismo una onda mecánica que se agota con facilidad en la distancia y que efectivamente no es más que un movimiento transmitido en un medio, que un fotón que perdure desde los principios del universo o proveniente de trillones y trillones de kilómetros. Algo falla. A nuestro entender, los campos electromagnéticos del fotón son mantenidos por esas cargas que poseen, una carga única, a que nos referimos, y por consiguiente unas masas pequeñísimas en extremo, como corresponde a su dimensión, en un equilibrio tal, hacia su interior, que difícilmente se desintegran espontáneamente. La combinación cuántica perfecta. El medio, o gradación de vacío, hace el resto. Sus singulares puntos polarizados les sirven de apoyo, a los que orbitan de una forma encadenada manteniéndoles en su estructura viajera. De esto trataremos en el apartado correspondiente a las líneas magnéticas. Pero es que se argumenta que la luz puede transmite en el vacío puro. Ningún vacío auténtico, que como tal no existe. Los parámetros del fotón varían proporcionadamente según los núcleos que orbiten. Si admitimos el electrón anular, no el anular clásico, es decir, compuesto de anillos primarios, ondas corpúsculos en su interior que se trasladan en órbita, anillos electrónicos, dentro de la partícula, es como decir pequeñas espiras de movimiento espacial base de su carga y de su masa. Este componente sería repetitivo en su movimiento como onda partícula, y de carga friccionaria de la carga asterisco total de la partícula. Luego veremos por qué. ¿Existe este elemento, un cuanto elemental no fotónico? El supuesto viene apoyado con nuestros cálculos, como tendremos ocasión de comprobar. Onda primaria equivalente a anillo primario. 3 a 2 posiciones de la masa carga anillo en su movimiento. Cualquier representación gráfica de los fenómenos cuánticos seguro es que adolezca de irrealidad. Solo la lógica y la matemática pueden apoyar su verosimilitud teórica. El spin no es un movimiento de giro global de las partículas, sino resultado de giros intrínsecos, correspondientes a sus componentes internos que las trascienden. No es lo mismo aunque lo parezca. Pero como tal el spin solo expresa una dirección. El anillo de spin medio se moverá como onda partícula en una danza espacial coherente, según las sucesivas posiciones que expresamos en la figura que sigue. Su spin es originario de su único subelemento, intrínseco a él por tanto. Eso no quiere decir que no se extienda a toda la órbita como onda corpúsculo. Las parciales ondas que vinculamos al movimiento de spin quedan reflejadas en las que gráficamente hemos superpuesto sobre las direcciones sucesivas del eje de giro, coincidente con la dirección proprecesional de spin. Representar esferas como referentes a cada oscilación de onda no es por incoherencia, sino por el afán de visualización de los procesos.
3 generación de fotones en el vacío. El equilibrio del vacío significa su polarización compensada, su neutralidad eléctrica. La emisión de fotones no suele ser única sino múltiple, y de energías proporcionales al ángulo de incidencia de la partícula sobre tales componentes del vacío. De forma más parcial eso mismo ocurre a electrones y positrones libres que se van polarizando rodeados unos de otros. Generación de un fotón de onda circular. Difícilmente ocurrirá el nacimiento de los fotones, todo según una polarización concreta. La movida de las cargas masa que los generan poseen ciertas combinaciones de movimiento. Se observa que la onda debida al spin de los fermions electrónicos es de oscilación doble que la resultante del movimiento de giro general de la partícula. Por otro lado, la frecuencia, o número de longitudes de onda de la onda partícula, vendrá a ser la phi, que significa el número de masas menores generadas y contenidas en según qué elemento, y en la órbita que se considere. Cada oscilación representa una pequeña masa. Todo ello en un tiempo t, el de revolución de la órbita. Phi o frecuencia interna del electrón, número de oscilaciones o anillos. Para entender con más detalle esta onda partícula, consideremos el anillo como si careciese de spin. La partícula gira al tiempo que se traslada. Su único componente, punto rojo, va describiendo la onda en la traslación hasta completar el ciclo. Claro que existen otras ondas asociadas para la partícula, las correspondientes a su interacción con los campos magnéticos eléctricos del medio. Sin embargo, para el spin tales ondas mayores quedan englobadas por este cuando se trata de orbitaciones internas definidas para los anillos. La onda de la trayectoria global de avance de la partícula ya es otra cosa. El spin es invariable, solo varían las variables dependientes precisamente del campo o campos electromagnéticos externos, un tema que por ahora soslayamos, así como que puede establecerse la resonancia magnética gracias a la variabilidad de spin global para un grupo de elementos, del que el electrón no es el único protagonista. La energía de la onda, con el movimiento del anillo primario, onda-partícula, que da lugar a los anillos propios del electrón, los anillos electrónicos, girando sobre un núcleo o punto denso y en traslación por la órbita, define su ámbito o volumen. La órbita viene a ser una energía cinética que se comporta como el valor mínimo de energía o acción, h, multiplicado por la frecuencia. La frecuencia propia o interna del electrón es la que llamamos phi, según su masa-energía propia. Cada partícula posee su peculiar frecuencia interna de masa-energía. ¿Cuántos fotones o anillos primarios caben en un electrón? Es decir, o lo que es equivalente, ¿de cuántas masas de anillo primario consta la masa del electrón? Igual puede decirse que cuántas energías fundamentales H componen la energía de la partícula. La razón entre ambas masas, phi, representa el número de cuantos másicos, o indistintamente, de cuantos H de energía interna del electrón, el número de anillos asimilables a ondas corpúsculo fundamentales. Por esa norma, para la energía. A partir de la fórmula de Broglie obtenemos la misma phi. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl